Vamos a ver la aplicación del texto literario al pasaje que estamos estudiando, que es Hechos 4 del 13 al 31. Y la idea es que, así como la semana pasada, podamos aportar eh, la investigación que hicimos, así como se hizo con el contexto histórico, hacerlo también de la misma manera al ver el contexto literario. Un hermano comentaba al iniciar esta sesión que no estaba completamente claro sobre la diferencia entre ambos contextos o tratar de identificar a ambos, así que eso también podemos repasarlo. Y si hay todavía dudas, por favor no duden en hacérmelo saber al final de la clase de hoy. Solo quería hacer algunos comentarios antes de iniciar. Son como recordatorios que nos ayudan al estudiar este tema dentro de la hermenéutica, que es el contexto de un pasaje en específico, eh, el contexto literario. Pero primeramente, algo que quería mostrarles para que veamos la importancia que tiene la hermenéutica, quería mostrarles, fíjense lo que dice en el Salmo número 56, que está allí frente a ustedes, en el versículo 4. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En Dios alabaré su palabra. Vamos al versículo 10. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. ¿Qué es lo que quiero resaltar en eso? Vemos cómo David, en medio de sus angustias causadas por personas muy malas, él alaba la palabra del Señor. Alaba a Dios, pero él alaba la palabra misma de Dios. Y esto debe acentuar en nuestras mentes la importancia de las Escrituras, que es posible que podamos acostumbrarnos a hablar de la Biblia como la palabra de Dios, pero fíjense al grado que, y valga la redundancia, que la Biblia realmente es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es digna de ser alabada. Ninguna otra palabra pudiese ser tratada de esta manera. Sería idolatría, sería blasfemia adorar a alguien aparte de Dios o adorar a escritos que no sean la palabra de Dios. Entonces, para alabar su palabra, esto nos hace ver cómo es que debemos confiar en ella, debemos ponerla por obra. De esas maneras alabamos la palabra de nuestro Dios. Pero para hacer eso, para confiar en ella, para ponerla por obra, primero necesitamos entenderla adecuadamente. Y lo que quiero que notemos es que no aplicar hermenéutica al estudio de la Biblia no es alabar las escrituras del Señor. Y esto significa que no estamos exagerando cuando decimos que cada vez que nosotros no interpretamos, no aplicamos adecuadamente la ley del Señor, realmente estamos pecando. Entonces, alabemos la palabra de Dios
al entenderla acertadamente, al confiar en lo que nos dice y al ponerla por obra. La segunda cosa que quería mencionarles como un recordatorio es en cuanto a la función del estudio de la hermenéutica. No olvidemos que con estos pasos que estamos tomando al estudiar el pasaje en Hechos 4, que ya vimos el contexto histórico, hoy estaremos viendo el contexto literario, no estamos preparando un sermón, hermanos. No estamos preparando un sermón. Nosotros lo que estamos haciendo es el trabajo preliminar. Estamos recopilando toda la información que nos ayudará a entender y aplicar una porción, y entonces sí pudiésemos preparar una enseñanza que daríamos sobre este pasaje. Eso es muy importante que lo podamos recordar, que no estamos preparando una enseñanza, estamos todavía haciendo la tarea preliminar. En tercer lugar, creo que es importante también notar esto, que al estudiar el contexto de un pasaje bíblico, lo mencionamos la semana pasada, pero lo quiero recalcar, no estamos aún dándole al pasaje su interpretación. Recordemos que eso viene después de analizar el contexto y después de realizar las observaciones. Y eso sería lo que veríamos la semana que viene. Después de ver el contexto, vienen las observaciones que vamos a hacer del texto. Pero lo que quiero que veamos y recordemos es que no podemos hacer una buena interpretación si primero no tomamos estos primeros pasos. Tampoco estamos aplicando la porción. Entonces, recuerden eso, cuando estoy viendo el contexto, cuando estoy estudiando el contexto de un pasaje, no le estoy dando ni su interpretación ni su aplicación. Solo estoy observando su contexto, ya sea histórico o literario. Y esto, hermanos, debe ayudarnos a regular nuestras mentes, a que cuando lleguemos a un texto que vamos a estudiar, no lleguemos a ese texto con nuestras presuposiciones. O sea, que yo llegue a un pasaje y yo ya tenga en mi mente cómo lo voy a aplicar y cómo lo voy a interpretar. No, sino que más bien busco neutralmente considerar el contexto, considerar las observaciones, para entonces interpretar y aplicar el texto señalado. Y otra cosa que yo quiero señalarles, que espero les pueda servir y ayudar, es que todo buen estudiante de la Biblia es una persona que es dada a la lectura, obviamente de la Biblia, obviamente de libros que nos ayudan a estudiar la Biblia, pero también todo buen estudiante de la Biblia lee otra literatura. Hay muchos libros clásicos, por ejemplo, que nos son de muchísima ayuda, a pesar de que no son inspirados y a pesar de que muchas veces no está tratando temas directamente de la palabra de Dios. Y lo que quiero que ustedes tomen en cuenta es que no importa qué libro estén ustedes estudiando o leyendo, mejor dicho, todas estas reglas que estamos viendo para hacer hermenéutica, para entender la Biblia, ustedes las deben aplicar a leer otros libros y de esa manera ustedes los entenderán mejor. ¿Sí? Entonces, esas son algunas cosas que yo quería mencionar al inicio de nuestro tiempo el día de hoy. Muy bien, vamos ahora
más directamente a la aplicación del contexto literario. La semana pasada aplicamos el contexto histórico a Hechos 4, 13 a 31. Ahora queremos aplicarle el contexto literario. En el contexto en el contexto histórico, señalamos varios eventos históricos que se relacionan al texto. Ahora, cuando veamos el contexto literario, vamos a estar observando las palabras, las ideas, los estilos que rodean esta porción de las Escrituras. Entonces, para aquellos que quizás no ha quedado muy claro qué es el contexto histórico, qué es el contexto literario, cuáles diferencias hay entre ambos, considérenlo sencillamente de esta manera, que cuando consideramos el contexto histórico, estamos viendo los hechos, los actos, los eventos que rodean un pasaje. Cuando vemos el contexto literario de una porción, estamos enfocándonos en las palabras que rodean ese pasaje. Contexto histórico, los eventos que rodean un pasaje. Contexto literario, las palabras que rodean un pasaje. Y lo primero que queremos preguntarnos cuando vamos a estudiar el contexto literario de un texto es: ¿a qué género literario pertenece este texto? Y yo quiero que alguien lo conteste. ¿Es narrativa? ¿Es poesía? ¿Es profecía? ¿Es ley? ¿Es un texto Mi hermano David, yo creo que sapiencial? sí es narrativa. ¿Es una epístola o es apocalíptico? ¿Quién contestó? No escuché bien. Es narrativa, hermano David. Buenas Muy bien. tardes. Buenas tardes, hermano. Sí, hermano Freddy, es narrativa. Entonces, esa es la primera pregunta que queremos hacernos al eh, llegar a un pasaje. Y así como la semana pasada, yo les voy a hacer llegar preguntas que ustedes y que yo también debemos hacerle a un texto, a un pasaje, cuando estamos queriendo ver el contexto literario. Entonces, la primera pregunta, como pueden ver aquí, preguntas hechas al texto al ver el contexto literario de un pasaje. Recuerden, cuando estudiamos la Biblia queremos tener como si fuera un diálogo con el texto, hacerle preguntas. Y la primera pregunta que le queremos hacer es: ¿a qué género literario pertenece el texto? Y como ha mencionado el hermano, Hechos 4, todo el libro de los Hechos, mejor dicho, su género es narrativa. ¿Por qué es esto importante? Porque no todo género literario en la Biblia se interpreta de la misma manera. O sea, no podemos interpretar una poesía en Job de la misma manera en la que interpretaríamos un texto profético en el libro de Sofonías. No podemos hacer eso. No se puede interpretar de la misma manera. Y más adelante vamos a estudiar eso. Vamos a ver cómo se interpreta un pasaje en un libro sapiencial, o sea, de sabiduría, o una epístola, o un texto apocalíptico, o poesía o profecía. Vamos a ir viendo cómo debemos interpretar cada uno de esos géneros. Muy bien, ya que hemos
determinado cuál es el género literario del pasaje, ahora queremos proseguir a considerar los tres contextos que se relacionan al contexto literario. ¿Quién nos puede ayudar con decirnos únicamente cuáles son los tres contextos dentro del contexto literario? El canónico, el lejano y el inmediato. Perfecto, hermano. Eso es muy correcto. Tres aspectos del contexto literario. En todas estas ideas, palabras que queremos ver que rodean el texto, queremos ver primero el contexto canónico, después el contexto lejano y en tercer lugar el contexto inmediato. Ahora, ¿por qué se llamará el primero el contexto canónico? ¿Quién nos quiere ayudar con esa respuesta? ¿Por qué es el contexto canónico? Bueno, cuando estudiamos bibliología, vimos lo que es el canon de las escrituras. El canon es toda esta colección de libros que el Espíritu Santo eligió que formasen parte de lo que consideramos como la palabra de Dios. Entonces, el contexto canónico se llama de esa manera porque lo que hacemos aquí es contemplar el lugar que tiene Hechos, porque ese es el libro en el que se encuentra nuestro capítulo. Queremos ver qué lugar tiene Hechos dentro de la Biblia, dentro del canon. Por eso es que se llama el contexto canónico. Y entonces, como ya notamos la semana pasada, cuando vemos el contexto literario, vamos desde un aspecto más general hasta el aspecto más específico. Y en cuanto al aspecto más general, que es el contexto canónico, repito, lo que queremos hacer es preguntarnos qué lugar tiene Hechos dentro de la Biblia. Y habíamos hablado de que seguimos la secuencia. Lo voy a mostrar para que lo puedan tener allí frente a ustedes. Dijimos que la secuencia que seguimos es el libro, después libros del mismo autor, libros similares, testamento y concluimos con la Biblia en general. En este caso, ¿cuál es el libro que estamos viendo? Hechos. Libros del mismo autor. Bueno, sabemos que Lucas escribió tanto Hechos como el Evangelio según Lucas. Después seguiría en la secuencia libros similares. Bueno, pudiésemos estudiar los otros evangelios, porque serían los otros libros de narrativa en el Nuevo Testamento. Preguntarnos qué lugar tiene Hechos comparándolo con Lucas, qué lugar tiene Hechos comparándolo con los otros tres evangelios, qué lugar tiene Hechos en el Nuevo Testamento y terminamos viendo qué lugar tendría Hechos en la palabra de Dios, en las Escrituras en general. Entonces, preguntas que deberíamos hacernos. Bueno, preguntarnos qué es lo que busca comunicar Hechos. ¿Quién nos puede dar una idea breve, muy concisa, no más de 15 palabras, muy breve, sobre qué es lo que busca comunicar el libro de los Hechos?
No, David, pienso que se debe a la fidelidad del pueblo de Dios, pues de los creyentes. ¿Ok? Sí, ese sería un tema principal. Sí, la fidelidad de los creyentes, especialmente de los primeros creyentes. Muy bien. ¿Alguien más que quiera dar una frase breve sobre una idea general que presenta el libro de los Hechos? Hermano, Sí, escucha, sí, no sé, la historia de la iglesia. sí, sí, muy bien también. Sí, el libro de los Hechos nos presenta la historia de los inicios de la iglesia. Muy bien, entonces en ambos casos dimos respuestas concisas y esto es algo muy importante, hermanos. No se los puedo recalcar lo suficiente. El problema con muchos de nosotros es que somos dados a una idea, hablarla en varias palabras. Y esto es complicado cuando queremos ser concisos y queremos ser concretos para enseñar adecuadamente la palabra de Dios. Entonces, muy bien para los dos hermanos que colaboraron. Ideas concretas que tienen que ver con la generalidad del libro de los Hechos. Muy bien, y entonces nos tendríamos que preguntar cómo podemos comparar Hechos con Lucas. ¿Qué podemos ver al analizar estos dos libros que nos ayude a entender el lugar que tiene Hechos dentro de las Escrituras? Y bueno, ahí es donde pudiésemos hablar sobre cómo Lucas fue el primer tratado, Hechos sería como el segundo tratado que fue escrito a Teófilo y pudiésemos entonces hacer comparativos entre Hechos, no Hechos 4, estamos pensando en general, Hechos con el Evangelio de Lucas y también Hechos con los otros tres evangelios. Y entonces preguntarnos también qué función tiene Hechos dentro del Nuevo Testamento. Y después sería preguntarnos qué uso tiene Hechos en todo el canon, en todas las escrituras. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo en cuanto al contexto canónico? Únicamente, alguien que quiera preguntar algo o que quiera añadir, tenga la libertad de hacerlo. Sí, hermano David, quizá vale la pena tomar en cuenta la cantidad de referencias que tiene el libro de los Hechos con otros pasajes de otros libros que canónicamente son válidos. Aún vemos al apóstol Pedro citando algunas referencias a otros libros, no necesariamente en el pasaje que estamos observando, pero también aún Esteban, en el momento en el que él estaba, digamos así, muriendo, cita varias referencias y si nosotros nos vamos a través de todo el libro de los Hechos, nosotros vamos a ver esa correlación que tiene el autor de Hechos con los demás libros, lo cual le da una autoridad canónica al libro de los Hechos también en ese sentido. Excelente, Eso, hermano Carlos. sí. Sí, de mucha ayuda. Sí, muy cierto lo que dice. ¿Y cuántas cosas hay citadas o mencionadas en el libro de los Hechos, como usted ha dicho, que nos da claridad sobre temas del Antiguo Testamento que quizás en esa primera parte de la escritura no se nos había dado a conocer con tanta claridad? Entonces eso es muy importante. Al ver el contexto canónico, ver cómo Hechos interpreta y aplica, utiliza distintas porciones del Antiguo Testamento. Muy bien.
Muy bien, vamos a pasar entonces, ya vimos, ya en nuestras mentes, vimos el contexto canónico, tratamos de ver en términos generales el libro de los Hechos, comparándolo con otros libros dentro del testamento en el que está y dentro de la Biblia en la que está. Y de ahí proseguimos al contexto lejano. Voy a mostrarles aquí lo que yo tengo para que puedan verlo. Vemos el contexto lejano. Ya no es el contexto canónico de todo el canon. Ahora estamos viendo el contexto lejano, ya un poco más específico. Porque ahora vamos a contemplar Hechos 4, del 13 al 31, y preguntarnos qué lugar tiene ese pasaje dentro del libro en el que está. Entonces ya no vamos a salirnos del libro, ya nos vamos a quedar en Hechos. Y nos preguntamos cómo encaja Hechos 4, 13 a 31 con el resto de los hechos. Y habíamos dicho que lo hacemos siguiendo la siguiente secuencia: sección, división y libro. En este caso sería Hechos 4, 13 a 31, la división de esta sección que vamos a ver en unos momentos, y ver cómo se relaciona Hechos 4, 13 a 31 con todo el libro en general de los Hechos. Entonces, si vemos primeramente Hechos 4, 13 a 31 en cuanto a las secciones, en este caso en plural porque podemos ver que hay dos secciones, pudiésemos decir que el pasaje que estamos estudiando se puede dividir en dos secciones. Del versículo 13 al 22, y fíjense, buscar maneras breves, cortas, concisas de nombrar una sección del pasaje. Pedro y Juan ante el concilio. Versículos 23 a 31, oración de la iglesia en Jerusalén. Y hermanos, dividir el capítulo no es solo para que la gente piense que sepamos algo de la palabra de Dios. A mí se me hizo muy curioso cuando hace algo de tiempo alguien me mencionaba, no, es que el conocimiento que tiene alguien en la palabra de Dios, porque puede dividir el capítulo y bueno, no sé, quizás pueda ser algo llamativo en alguien en cuanto a otra persona, pero lejos de hacer eso para ver como que, no sé, sabemos mucho de la Biblia, hermanos, la importancia es para nuestras propias mentes ver los versículos, como vamos a ver en la tercera parte de nuestro estudio, dentro de esa sección. Entonces, es acostumbrar a nuestras mentes a que del 13 al 22 es Pedro y Juan ante el concilio. Esa es la idea central. Y que del 23 al 31 la idea central es la oración de la iglesia en Jerusalén. ¿Sí? Ahora, ¿cómo fue que yo llegué a esa conclusión? Solo para quizás aquellos que todavía están queriendo aprender a saber cómo dividir la Biblia en secciones. Bueno, empezamos con el versículo 13. Voy a buscarlo aquí para que lo veamos todos. Hechos 13. No, Hechos 4. Hechos capítulo 4, y vemos lo que veíamos en el archivo PDF y lo que vemos aquí en este programa, o realmente es la página BibleGateway.com. Es gratis, cualquiera puede acceder.
Bible Gateway, para los que quieran tomar nota. Y como les mostré la semana pasada, hay varias traducciones de la Biblia en español, lo cual es de mucha ayuda. Así que vamos viendo nuestro pasaje, vemos que Pedro y Juan son vistos por las autoridades, de que hablan con denuedo, con insistencia, con claridad, con franqueza, con valentía, es lo que indica esta palabra. Y se maravillan porque son hombres sin letras y del vulgo, no son personas educadas en las escuelas rabínicas, pero les reconocen como habiendo estado con Jesús. Y ellos ven que el hombre realmente ha sido sanado, no pueden decir nada en contra, les piden que salgan del concilio porque van a conversar entre ellos. Se preguntan qué haremos con estos hombres, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pedro y Juan responden y dan a entender que eso no sería justo, que lo justo sería que ellos obedezcan a Dios antes de obedecer a ellos. Y ellos optan por amenazarles, por soltarles, no hallando ningún modo de castigarles, porque tenían miedo de lo que iba a decir el pueblo, porque todos estaban exaltando a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y seguimos y leemos que ellos fueron puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Y entonces ahí ya nos damos cuenta, ya esa es otra sección. Entonces, la sección corre del 13 al 22. Y por eso dijimos que esta sección se puede titular Pedro y Juan ante el concilio. Muy sencillo. ¿Sí? Una manera muy sencilla de resumir lo que toda una sección nos comunica. Y entonces no voy a tomar el tiempo de verlo con detalle, pero cuando vemos del versículo 23 hasta el 31, leemos lo pertinente a los hermanos orando y lo que ocurre después de que es hecha la oración. Y ya después del 32 en adelante vemos que se enfatiza la armonía que había entre la iglesia. Entonces ya vemos otra sección. Esa sección no nos pertenece porque estamos viendo al 31, pero solo quiero que veamos cómo es que vamos viendo estas distintas secciones que nos ayuda a poder ver la Biblia en su contexto lejano, ver primero la sección que estamos estudiando. Y después queremos hacer una división. ¿Qué es una división? Es ver la sección que estamos estudiando, pero dividido a más detalle. ¿Por qué? Porque nuestro estudio se va a ir haciendo más meticuloso, más específico, y no solamente queremos poder resumir las secciones, pero también queremos ahora resumir secciones dentro de esas secciones, o para usar la palabra, divisiones dentro de la sección. Esto solo es como lo hice yo, pero no significa que ustedes tienen que hacerlo igual, porque cada uno lo verá de una manera distinta. Pero por ejemplo, yo veo los versículos 13 y 14 y otra vez una idea central, breve, corta y sencilla. El concilio determina que Pedro y Juan eran apóstoles de Jesús. Eso es lo que veo muy sencillamente, versículos 13 y 14. Y cuando yo esté estudiando esos versículos, el 13 y el 14, eso es lo que debe dominar mi mente. Yo quiero entender las palabras dentro de esos versículos a la luz de
la idea que he presentado en mi mente. Esto no significa, hermanos, que lo vamos a decir en el sermón. Recuerde, estamos haciendo la tarea antes de. Pero veo 13 y 14, el concilio determina que Pedro y Juan eran apóstoles de Jesús. Punto. Eso es como que lo que más sobresale en esos dos versículos. Después puedo mirar que del 15 al 18, el concilio determina qué hacer con Pedro y Juan. Les ordenaron que saliesen del concilio, conferenciaban entre sí, ellos hablan de qué van a hacer y ellos determinan que los van a amenazar y hasta ahí. Y entonces podemos decir, el concilio determina qué hacer con Pedro y Juan. Versículo 19 y 20. ¿Cuál es la idea central? Veo otra división en esa sección del capítulo 19-20. Pedro y Juan responden a la petición hecha por el concilio. Pedro responde, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Sencillamente, los apóstoles responden a la petición hecha por el concilio. 20, 21 y 22, los apóstoles son amenazados y soltados. 23, Pedro y Juan regresan a los suyos y dan ya estamos entrando en la otra sección, del 23 en adelante. Y estas serían las divisiones dentro de esa sección. 23, Pedro y Juan regresan a los suyos y dan un recuento de lo que les ocurrió. 24, los cristianos oran a Dios adorándole primeramente. 25 a 28, oran sobre la crucifixión del Señor como siendo algo ordenado por Dios, citando un salmo, como nos mencionaba acertadamente el hermano Carlos. Citan un salmo en su oración. 29 y 30 hacen peticiones a Dios. ¿Cuáles son las peticiones? Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y el versículo 31 terminaría hablando nuestra sección de cosas sobrenaturales que ocurrieron al finalizar la oración. ¿Cómo qué? El lugar donde estaban tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todas esas cosas eran sobrenaturales. O sea, no porque dejemos que el Espíritu Santo tome control de nosotros, eso es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, eso no deja de ser sobrenatural, es sobrenatural. O que alguien pueda hablar con denuedo la palabra de Dios también es sobrenatural porque es a través de la guía del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, quiero detenerme ahí. Alguien que tenga alguna pregunta o algún comentario, algo que quieran compartirnos en cuanto a ese ejercicio de hacer la sección y las divisiones. Parece que no hay dudas. Bueno, ya estamos viendo material. Hermano David, Sí, adelante. Adelante, hermano Natanael. ah, ¿Sí me escucha, hermano Natanael? Parece que no tiene audio. Bueno, mientras que el hermano pueda recuperar la señal o pueda verlo de su micrófono,
Lo que quiero resaltar aquí, hermanos, es la importancia de conocer el texto antes de que lo tratemos de interpretar. Porque si nosotros no conocemos lo que se está desarrollando, va a ser muy difícil que podamos realizar los siguientes pasos. Por ejemplo, no sería mala idea de que el texto que ustedes van a estudiar antes de que hagan la aplicación o la interpretación, ustedes escriban, como hemos hecho en el ejercicio, las ideas centrales de lo que el texto está diciendo. Y de esa manera podemos asegurarnos de que realmente hemos entendido lo que el texto dice. Porque otra vez, si no comprendemos la fluidez, dónde inicia, en este caso, la narrativa y a dónde se dirige y a dónde termina, va a ser muy difícil que podamos hacer una buena hermenéutica. ¿Alguien más tenía alguna duda, alguna pregunta? Hermano David, Adelante, hermano. estaba anotando, hermano, a ver qué, un pensamiento, pues, que me viene aquí, ¿no? Estaba anotando, hermano, que aquí en este capítulo 4 encontramos varios grupos de personajes. Un ejemplo, en el versículo 1 hasta el 6 encontramos al pueblo, sacerdotes, jefes de las guardias, los saduceos, eh, gobernadores, ancianos, escribas, sacerdotes. Encontramos a Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los familiares. Ujú. Y el tema que ellos vienen tratando es en cuanto a la predicación que viene haciendo Pedro. Y me llama la atención, hermano, que son los saduceos quienes inducen a los apóstoles a que no hagan la predicación del evangelio, porque según ellos no había resurrección y el Señor había resucitado, ¿no? Un pensamiento, hermano, y que me ayude, pues. Sí, no, y eso es bueno. Se va viendo esas secciones en el capítulo que nos ayudan a interpretar la sección que estamos viendo. Entonces sí, es muy válido lo que usted dice. Hermano Natanael, ¿puede escucharme? ¿Quiere intentar de nuevo? Sí, hermano, Sí, parece que adelante. tengo Sí, la señal del internet está fallando acá. sí. El punto, el punto que quería mencionar es que una de las cosas que resalta el hecho de comentar de que por qué dividir a veces el párrafo, el capítulo, y voy a ponerlo en énfasis, es luego como en dos ángulos. En primera instancia les decía que en lo personal nos ayudaría, y aquí nos va a ayudar, hermano David, nos ayudaría de una forma más, más clara para percibir a quien yo quiero, por así decirlo, dar el mensaje. Esto sería el auditorio. Y en segundo lugar, considero que ayudaría también al auditorio mismo para entender lo que yo quiero transmitirle a ellos. No sé si me voy a conocer, a entender lo que le estoy diciendo. Sí, sí, sí comprendo lo que está diciendo, eh, pero yo diría que como no estamos interpretando ni aplicando el texto, en este caso no estamos pensando aún en el auditorio, estamos pensando en que yo necesito
entender cuál es el contexto de este pasaje. Y entonces solo estoy pensando en mí, en ese momento, en ese paso, que yo esté convencido de que yo conozco el contexto histórico y el contexto literario del pasaje, para que al aplicarlo y al interpretarlo, o mejor dicho, antes al interpretarlo y después al aplicarlo, yo pueda entonces sí tomar en cuenta a mi auditorio. Pero sí es muy importante lo que usted señala. Hermanos, no puedo, Gracias. sí, no, para servirle. No puedo recalcarlo lo suficiente de que rescatemos la Es idea. que, hermano David, no Sí, sé adelante. si Sí, pudiera, tal vez, am, quizá vale la pena mencionar un poco que a veces, tristemente, estamos como, yo diría, y me juzgo a mí mismo, como mal acostumbrados de que irnos de un solo a la aplicación, irnos de un solo allá, como quien dice, al local donde vamos a estar sí. compartiendo. Pero para mí esto vale mucho la pena valorar el hecho de que yo necesito conocer la espada bien, necesito ver cómo se está dividiendo, cómo se está manejando en sus secciones y subsecciones. Una vez yo conozco todo este panorama, yo ya tengo una idea muy clara. Ahora, honestamente, para muchos es difícil que aparten ese tiempo, ¿verdad? Pero es necesario, Mm, porque solo así el resto de lo que sigue que usted estaba mencionando va a ser efectivo a mm, la hora de compartir. mm, De lo contrario, mm, va a ser muy difícil. Yo lo veo así, hermano. sí. Muy cierto, hermano Carlos. Muchísimas gracias por recordarnos eso. Sí, porque otra vez nosotros queremos darle el sentido al texto que el Espíritu Santo quiso darle al texto, no el sentido que yo quiero que tenga. Y si yo no considero el contexto y las observaciones, voy a darle mi propio sentido y voy a fallar en no darle el sentido que Dios quiso que yo le diera a ese pasaje. Entonces, hermanos, esto no es opcional. O sea, esto no es, bueno, quizás yo pueda de alguna manera dar una enseñanza que sea aceptable sin, no, o sea, tenemos que considerar el contexto. Y yo escucho a muchos hermanos decir la frase, sí, es que el texto fuera de su contexto es un pretexto. Y nos gusta esa frase. El problema es que realmente fallamos en cuanto a esa frase muy comúnmente. Yo la verdad evito usar esa frase. Mejor, en vez de decirlo, ponerlo en práctica. O sea, si realmente yo creo que un texto fuera de su contexto es un pretexto, bueno, que eso afecte entonces mi manera de estudiar la escritura. No, no solo repetir cosas por repetirlas para que me suene como una persona lista o preparada o culta, no, sino que eso me lleve a realmente tomar en cuenta el contexto a la hora de estudiar un pasaje. Muy bien, entonces ya vimos las dos secciones de Hechos 4, 13 a 31. Ya dividimos esos versículos en dos partes. Pedro y Juan ante el concilio, 13 a 22. Oración de la iglesia en Jerusalén, 23 a 31. Ya vimos cómo esas dos secciones las dividimos en divisiones o en subsecciones. Ahora viene el sentido más amplio, que es ¿cuál? Que tomamos Hechos 4 del 13 al 31 y lo comparamos con el resto del libro de los Hechos. ¿Sí? Ya vimos una comparación en cuanto a la sección, en cuanto a las divisiones, y ahora vamos al sentido más amplio dentro del texto lejano, que es
y cómo encaja Hechos 4, 13 a 31 con el resto de los 28 capítulos que tiene este quinto libro del Nuevo Testamento. Entonces, algo muy común que la mayoría quizás sabemos es que Hechos se puede dividir en dos partes. Capítulos 1 a 12, ministerio de Pedro. La segunda división general del libro, capítulos 13 a 28, ministerio de Pablo. ¿Sí? Y entonces, cuando estamos estudiando Hechos 4, 13 a 31, debemos preguntarnos cómo encaja este pasaje en esta división del libro, de los primeros 12 capítulos. Preguntarnos, ¿hay comparativos que pueden hacerse con otros pasajes en esta división del libro que narren a los apóstoles delante de las autoridades y con otras oraciones que posiblemente son registradas? ¿Se fijan? Tomamos el pasaje que estamos estudiando y lo comparamos con otros pasajes relacionados a ese dentro de la primera división del libro de los Hechos, 1 a 12. Después lo hacemos igual con la segunda división, del capítulo 13 al 28, en cuanto al ministerio de Pablo. Y nos preguntamos algo similar. ¿Cómo encaja Hechos 4, 13 a 31 a esta división del libro? ¿Hay semejanzas o contrastes que se pueden hacer con otros pasajes en esta división del libro que narren a los apóstoles compareciendo ante las autoridades? ¿Hay oraciones registradas en esa segunda división del libro? Y si las hay, ¿cómo podemos comparar la oración en Hechos 4, 24 a 30 con esas otras? ¿Y se fijan? De esa manera ya consideramos nuestro texto dentro del libro de los Hechos. Y hay algo que me llamó mucho la atención, que nos puede servir a todos al estudiar este libro de los Hechos. J. Sidlow Baxter, él señala semejanzas que hay en estas dos divisiones, como la primera parte de Hechos se enfoca en Pedro, la segunda en Pablo. En cuanto a Pedro, se nos da su primer sermón en el capítulo 2. En cuanto a Pedro, se nos habla de un hombre cojo siendo sanado en el capítulo 3. Simón el mago, relacionado también con Pedro en el capítulo 8. Leemos acerca del poder de la sombra en el capítulo 5 de Pedro, la imposición de las manos en el capítulo 8. Pedro es adorado en el capítulo 10. Tabita es resucitada en el capítulo 9. Pedro es encarcelado en el capítulo 12. Y fíjense cómo Lucas, guiado por el Espíritu Santo, escribe el libro de los Hechos haciendo un claro análisis comparativo entre estos dos personajes. Porque si leemos del primer sermón de Pedro, también leemos del primer sermón de Pablo. Vemos hombre cojo sanado con Pedro, hombre cojo sanado con Pablo. Simón el mago, Elimas el mago con Pablo. El poder de la sombra, el poder del pañuelo, la imposición de las manos con Pedro, la imposición de las manos con Pablo en el 19. Y así podemos ver, hermanos, que hay esta comparación. Este es un claro ejemplo donde esto no es algo inventado por el hombre en cuanto a estas reglas hermenéuticas, sino que el Espíritu Santo claramente está queriendo que nosotros miremos estos comparativos dentro de un mismo libro. También el mismo autor Baxter, él hace este comparativo en cuanto a las dos partes del libro de los Hechos, de los capítulos 1 a 12 y 13 a 28. En la primera división del libro, Jerusalén al centro. En la segunda, Antioquía al centro.
En la primera parte de Hechos, Pedro es la figura central. En la segunda, Pablo es la figura central. En la primera parte del libro, el apóstol salió a Samaria. En la segunda, a Roma. Palabra rechazada por los judíos en Israel, palabra rechazada por los judíos en la dispersión. Pedro encarcelado, Pablo encarcelado. Juicio sobre Herodes, juicio sobre judíos. Entonces, hermanos, ¿se fijan cómo es que ahora en este paso, en el contexto lejano, no solamente queremos notar las secciones del capítulo, no solamente las divisiones dentro de esas secciones, pero también comparar nuestra sección con el resto del libro en el que se encuentra? Y entonces pudiésemos también realizar esta tarea en cuanto al contexto lejano, preguntarnos qué función tienen estas dos secciones en Hechos 4 con el resto del libro. Se me vienen ideas o pensamientos muy sencillos. Uno, la oposición que sufrieron los apóstoles, porque después de Hechos 4 y Hechos 5 se va a intensificar la persecución de los cristianos en los siguientes días. Y entonces yo noto que en el capítulo 4 ya empieza esa persecución. Pero también yo veo otra cosa que se va a desarrollar con el pasar del tiempo, es la lealtad que los apóstoles tenían hacia Dios por encima de su lealtad a las autoridades terrenales. Por ejemplo, no puedo estudiar Hechos 4 del 13 al 22, que habla de ellos ante el concilio, sin tomar en cuenta lo que el capítulo 5 del 17 al final del capítulo habla sobre esa misma escena o muy parecida, que habla de hombres de Dios queriendo serle fieles a su Dios por encima de las autoridades que querían impedir el progreso del evangelio. Y también en la otra sección, algo que se va a desarrollar a lo largo de todos los hechos, que tiene que ver con lo que el hermano Samuel nos mencionaba de la fidelidad de los hermanos, es que los primeros cristianos mostraron su gran dependencia en el Señor al entregarse a la oración. Y entonces yo puedo ir haciendo comparativos con otras ocasiones en el libro de los Hechos donde encuentro a los hermanos orándole a Dios. Muy bien. ¿Quiénes quieren comentarnos algo sobre el contexto lejano? Mi hermano David, Sí, hermano buenas Víctor. noches. Buenas noches. Pues yo quiero hacer un aporte ahí, que es lo que he entendido ahí a mi capacidad. Y para mí el contexto lejano es de Hechos 13 al 31, es el comienzo del cumplimiento de los apóstoles de ser testigos en el mundo, Ujú, que lo cita Hechos 1:8. ujú. Y es el fin de dar a conocer la vida de Jesús durante su estadía acá en la tierra y la experiencia de ellos al ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese sería mi aporte, mi hermano. Excelente, hermano Víctor. Completamente acertado lo que usted dice, que estudiamos Hechos 4 y forzosamente tendríamos que considerar lo que usted comenta, Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en Hechos 4. Cómo el Evangelio
se está propagando inicialmente en Jerusalén. Y esa es otra manera en la que debemos estudiar el libro de los Hechos. Que primero en Jerusalén, después en toda Judea, después en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, hermano Víctor. Gracias. Hermano Gerson, adelante. Buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Muchas gracias. Quisiera hacer una pregunta. En caso de querer estudiar un libro completo, Ujú, el orden quizás sería el mismo, por lo menos he visto, bueno, cuando ustedes eh, en sobrevolando la Biblia, ¿cierto? Van como versículo a versículo. ujú, La manera de estudiarlo sería también en el contexto canónico, luego en el lejano, ujú, y luego ir versículo por versículo, ujú, profundizando cada uno de ellos, las palabras, ujú, las ideas, los temas. ujú. Así es, hermano. Sí. Bueno, eso es lo que procuramos hacer. Obviamente no lo hacemos a la perfección y tenemos fallas y muchas fallas, pero sí, esa es la misma dinámica que buscamos realizar, ya sea si estamos iniciando un libro, si vamos a la mitad o vamos al final. Tomamos la sección, tratamos de compararlo con el resto de la Biblia dentro del capítulo y ahora vamos a ir con más detalle todavía. El contexto inmediato es ver una idea dentro del párrafo, dentro de un grupo más reducido de versículos para entenderlo en el sentido que quiso darle el Espíritu Santo. Muy bien, hermano Gerson. Y para los que Muchas gracias. no sé si hay algunos que no sepan de lo que se refiera el hermano Gerson, Sobrevolando la Biblia es un podcast que se llama Sobrevolando la Biblia, como ya lo dije, en el que mi papá y un servidor damos una enseñanza de unos 30 minutos sobre cada capítulo de la Biblia. Vamos en Primero de Crónicas, mañana saldría el capítulo 15, aunque para contestar más directamente la pregunta del hermano, quizás es un poquito más difícil en ese formato de sobrevolando la Biblia porque estamos viendo todo un capítulo dentro de un tiempo restringido, pero sí, a pesar de eso, tratamos de seguir esta secuencia del estudio de la palabra. Muy bien. Bueno, pasamos entonces al tercer aspecto del contexto literario, que es el contexto inmediato. Y ahora lo que queremos hacer es contemplar el lugar que tiene la sección Hechos 4, 13 a 31 entre los párrafos que rodean la porción que estamos estudiando. Y habíamos dicho que cuando hacemos este estudio, usamos la secuencia una palabra, después una frase, una cláusula, una oración, el párrafo y la sección. Y aquí es donde ya estamos viendo las cosas con mucho más detalle. Voy a dejar esto porque hay varios detalles aquí que creo que sería bueno que lo tuviesen frente a ustedes al verlo. Entonces, primero tenemos que ver una palabra, una palabra. Obviamente, si estamos estudiando Hechos 4 del 13 al 31, bueno, la primera palabra sería entonces, ¿no? Pero yo he tomado el ejemplo de la palabra consejo en el versículo 28. Imagínense que ustedes ya estudiaron el contexto literario hasta el 27 y en el 28 ustedes llegan a la palabra consejo. Y de esta palabra yo quiero seguir
esta secuencia para darles el ejemplo de cómo debemos estudiar el contexto inmediato del pasaje que estamos estudiando. Así que, en primer lugar, preguntamos, ¿qué es y qué significa la palabra? Y aquí es donde entra la importancia, hermanos, de estudiar gramática. Lo que aprendimos en el colegio, en la escuela, en distintos países se le dice de distintas maneras, pero ustedes captan la idea. Tenemos que regresar a eso. Y si no lo aprendimos bien, deberíamos comprarnos, y no estoy exagerando, un libro para niños que le enseñe gramática, para que podamos refrescar nuestras mentes en cuanto a todas estas cosas para ser buenos estudiantes de la Biblia. Y nos damos cuenta que la palabra consejo es un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Es una palabra que sirve para nombrar a personas, animales, objetos, lugares, ideas, sentimientos o cualidades. Consejo es un sustantivo. Ok, ya definí eso. Ahora, ¿qué significa la palabra consejo? Otra vez, no quiero entrar en mucho detalle porque no estoy haciendo exégesis, no estoy haciendo interpretación, no estoy haciendo aplicación. Pero para tener una idea, puedo buscar la palabra en griego. Indica que la palabra consejo significa propósito o voluntad. Y entonces, el uso de esta palabra consejo pudiésemos estudiarlo dentro de una misma sección, dentro de un mismo capítulo, dentro de un mismo libro o el resto de la Biblia. Pero esto, hermanos, es como un punto y aparte. No se enfoquen tanto en esta última frase. Lo que quiero que veamos principalmente es esto. La palabra, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Cuál sería el paso número 2? La secuencia es interpretar una palabra y ahora la frase. Bueno, ¿qué es una frase? Yo aquí invertí el orden. Primero frase y después cláusula. Sí, aquí está mal. Primero frase. Bueno, lo que queremos entender es cómo entendemos la palabra consejo en la frase en la que está. ¿Una frase qué es? Bueno, buscamos y vemos que una frase es un grupo de palabras que no tiene que incluir un sujeto y un verbo. Y entonces pudiéramos estudiar la palabra consejo en la frase tu mano y tu consejo habían antes determinado. Esa sería una frase. Y lo que haríamos es investigar, estudiar lo que es el consejo de Dios, relacionándolo con la mano del Señor y con el hecho de que Él determina todas las cosas. ¿Se fijan? La palabra, la cláusula. Ahora vamos a la frase. La palabra, ahora vamos, ya vimos la frase, ahora vamos a la cláusula, sí. Y es el número 2. Una cláusula es un grupo de palabras que incluye un sujeto y un verbo. Esa es la diferencia entre la cláusula y la frase. La frase es un grupo de palabras, pero que no tiene que incluir ni sujeto ni verbo. Pero la cláusula sí. La cláusula incluye un sujeto y un verbo. ¿Qué es un sujeto? Un sujeto es la persona, animal o la cosa que realiza la acción del verbo. Un verbo es una palabra que comunica una acción, un estado, un movimiento. Si estamos estudiando la palabra consejo, ¿cuál sería la cláusula? La cláusula sería para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahí tenemos sujeto
está refiriéndose a Dios, tenemos verbo, tenemos acción. Y entonces la palabra consejo, buscamos entenderla a la luz de esa cláusula. Vemos que se va expandiendo. Palabra, frase, cláusula. Después de la cláusula viene la oración. Ese es el número 4. Y nos preguntamos cómo analizar esa palabra en la oración en la que está. ¿Qué es una oración? Es un grupo completo de palabras que normalmente contiene un sujeto y un predicado. El predicado es lo que la oración dice acerca del sujeto. La oración inicia, hermanos, fíjense, si estamos viendo la palabra consejo en el versículo 28, fíjense que el versículo 28 inicia con una letra minúscula, de manera que ahí no inicia la oración. Fíjense que hay una coma al final del 27. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la oración sigue del 27 al 28. La oración entonces inicia al inicio del 27. La oración sería: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esa es la oración. Y entonces lo que haríamos aquí es preguntarnos qué vemos en cuanto al consejo, porque esa es nuestra palabra en la que nos estamos enfocando. ¿Qué vemos en cuanto al consejo de Dios en relación a lo que Él determinó hacer con su Hijo a través de los gobernadores que son mencionados? Eso sería analizar nuestra palabra pensando en la oración. En quinto lugar, ahora vamos expandiendo más. ¿Cómo comprender la palabra consejo en el párrafo en el que está? Voy a usar la palabra pareciera, porque eso ya depende de la interpretación de cada uno. Para mí, pareciera que el párrafo comienza en el versículo 27 hasta el 31. Y nos preguntamos aquí, ¿cómo entender el consejo de Dios al ver cómo esto resultó en la experiencia de su Hijo y cómo esto tiene repercusiones en las vidas de los hijos de Dios? Sí, porque Lucas aquí, guiado por el Espíritu Santo, él está hablando que en cuanto al consejo de Dios, fue el consejo de Dios que determinó la muerte de su Hijo, pero que el consejo de Dios también tiene que ver con lo que Dios hace a través de nosotros. O sea, Él ayudando a aquellos que son sus siervos para proclamar su palabra, por ejemplo. Y entonces ya vimos lo que significa la palabra consejo dentro del párrafo en el que está. La semana pasada vimos que es un párrafo. Sería un grupo de enunciados, de oraciones que nos hablan sobre un mismo tema. Y número 6, cómo discernir la palabra consejo en la sección en la que está. Ya es el aspecto más amplio dentro del contexto inmediato. ¿Cuál sería la sección? Dijimos 23 a 31. Y aquí nos preguntaríamos, ¿cómo entendieron los creyentes en Jerusalén el consejo de Dios de acuerdo a lo que ellos comprendían de Dios mismo, de lo que el segundo salmo habla en cuanto a esto y de lo visto en la muerte del Señor? ¿Se fijan cómo vamos tomando una palabra y la vamos comprendiendo en su contexto literario, viéndola en la cláusula, en la frase en la que está, en la cláusula en la que se encuentra,
en la oración, en el párrafo y en la sección. Y así es como veríamos, hermanos, el contexto literario.